No, no estoy grabando. Ahora sí. Okay, bueno, entonces vamos a repetir eso que hicimos, ¿no? Bien. Bien. Ahora sí. Fíjense, estábamos comentando que la función del bono es convexa, ¿no? ¿Ok? Y que cuando yo calculo la duración ajustada, es la primera derivada en cualquier punto, ¿no? Por lo cual, esta línea representaría la duración ajustada cuando yo tengo un precio de 100% y un rendimiento exactamente igual al cupón. ¿Okay? Entonces, si yo quiero, ¿okay? Si yo quiero explicar por qué es que ocurre el error de, de estimación en el precio, entonces fíjense, cuando yo estimo el precio por la vía de la duración ajustada, entonces yo diría que cuando el rendimiento del bono, ¿okay? Es 11%, entonces su precio, ¿okay? Es el 100% más la duración ajustada, que es 3,68, ¿no? Por lo cual el precio sería 103,68. Pero cuando yo hago los cálculos con el valor presente de los flujos de caja, entonces resulta que no me da 103,68, sino que me da un poquito más, ¿okay? Y porque en realidad a esa tasa de rendimiento corresponde el precio que está en la función, que es este que está aquí, ¿okay? Entonces, por eso es que yo digo que el precio es 103,7688. Entonces, este error es ese error que yo estoy evidenciando cuando uso la duración ajustada como indicador de el precio futuro si el rendimiento bajara. ¿Okay? De la misma manera, si el rendimiento no es 12, sino que es 13, ¿okay? Entonces, de nuevo, levanto el punto hasta la función de la duración ajustada y bueno, y el reflejo de eso en el eje de las Y me dice que el precio debería ser 96,32, ¿no? Si yo hago el cálculo de manera aritmética y consigo el precio del bono como valor presente de los flujos de caja descontados, entonces el precio debería ser el que corresponde a la curva, ¿okay? Y esto está un poquito más arriba, en 96,4056. ¿Okay? Y de nuevo, ese es el error de estimación que yo cometo utilizando la duración ajustada como indicador del riesgo de precio. ¿Okay? Eso, ese error es máximo cuando el precio es 100%. Cuando el precio es mayor al 100%, por ejemplo, si yo me encuentro en este nivel, entonces, bueno, ahí la duración ajustada se parece mucho más a la función, por lo cual el error de aproximación disminuye, ¿no? ¿Okay? De la misma manera, cuando yo estoy en precios por debajo del 100% en descuento, entonces ahí la duración ajustada se parece mucho a la función, por lo cual el error de aproximación se disminuye muy significativamente. ¿Okay? Y esa es la razón por la cual normalmente se utiliza la duración ajustada como indicador del riesgo de precio. ¿Okay? Esa es la razón por la cual se usa, ¿no? Y se utiliza con bastante frecuencia, ¿no? Pero siempre hay que estar pendiente de que cuando yo estoy en el precio del 100%, el error es máximo. ¿Okay? ¿Estamos? Ok. Ahora sí, bueno, vamos a ver si podemos continuar con esto, ¿no? Fíjense, cuando yo comparo duración con, eh, con el precio del bono, ¿okay? Entonces, debido a la convexidad, si yo me compro un bono con prima, ¿okay? Entonces ahí yo puedo obtener ganancias o pérdidas muchísimo más grandes, ¿okay? Con una variación de tasas X. ¿Okay? Si yo mantengo esa misma variación de tasa y me voy a los bonos con descuento, entonces fíjense, estaríamos en este caso, ¿okay? Se fijan que con una variación de tasas muy similar, ¿okay? Yo tengo menos
riesgo de precio, ¿no? Por lo cual, cuando el bono es a descuento, tiene menor riesgo de precio. ¿Okay? Cuando el bono es a prima, tiene mayor riesgo de precio. A ver, don Jorge, pregunte. Esta es una consulta, es para saber si escuché bien. Cuando el precio es 100, El error es máximo. ¿el error es máximo o mínimo? Máximo. Máximo. Sí, ahí es donde se comete mayor error en la aproximación. Ok. ¿Okay? Así pasa. ¿Okay? Ok, ok, fíjense. Pero la duración además me sirve para hacer los cálculos de conversión de un bono, un bono con cupones en un bono cero cupón equivalente. ¿Y para qué se hace eso? Bueno, para poder hacer la construcción de una curva de rendimiento, ¿no? Porque me parece que la curva de rendimiento compara rendimientos con duración, ¿okay? No con maduración, sino con duración, o sea, con periodo de recuperación de la inversión. Entonces, la curva de rendimiento también se le llama curva cero cupón, porque todos los bonos se supone que son cero cupones. O sea, aunque yo tenga un bono con cupones, lo debo convertir en un bono cero cupón para poder construir mi curva de rendimiento. ¿Okay? Entonces, ¿por qué hago esto? Bueno, porque acuérdense que uno de los conceptos que habíamos dicho que cuando un bono es cero cupón, su duración y su maduración son iguales, ¿no? O sea, yo recupero la inversión el día que me la pagan. ¿Okay? Entonces ahí no hay diferencia entre duración y maduración. Entonces por esa razón es por la que se construye la curva de rendimiento con duraciones y no con maduración. ¿Okay? Para evitar errores de cálculo. Entonces, vamos a suponer que estamos haciendo este cálculo para el primer bono que calculamos. El primer bono tenía una duración de 3,9008 años, ¿okay? Tenía rendimiento del 12%, ¿okay? Entonces yo trato de calcular qué precio tendría que tener ese bono para que, suponiendo que me pagan el valor nominal al vencimiento, sin cupones, ¿okay? Yo tenga un bono equivalente a ese bono que rinde 12%. Entonces ahí aplico la fórmula del cero cupón de largo plazo, que es esta, ¿no? O sea, valor final entre 1 más la tasa de rendimiento elevado a la duración. ¿Okay? Entonces, en este caso, el precio, el valor es 100, ¿okay? Valor final, la tasa de rendimiento es 12. Fíjense que ya aquí no pongo si es semestral o no es semestral, supongo que el rendimiento es anual y ya. ¿Okay? Y coloco aquí la duración en término anual, que es 3,9008 años. ¿No? Entonces, eso me dice que yo debería conseguir un cero cupón equivalente pagando un precio de 64,2703. ¿Okay? Pero bueno, cuando yo quiero construir la curva de rendimiento, a mí lo que me interesa es este dato, ¿no? El 3,9008. ¿Okay? Por lo cual, si por ejemplo mi curva de rendimiento, ¿okay? Supone un 3,9008, vamos a suponer que eso está aquí, ¿okay? Entonces probablemente el rendimiento de 12 correspondería a ese 3,9008. O sea que aquí pongo las duraciones y aquí pongo los rendimientos al vencimiento, ¿no? Fíjense, aquí hay un errorcito en la lámina, ¿no? Si lo vamos a decir en inglés, esto se dice duration, ¿no? Y si vamos a decir en inglés el rendimiento al vencimiento, se dice yield to maturity, que está aquí. ¿Sí? Entonces, aquí hay un pequeño error porque estoy poniendo los dos idiomas en la lámina, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, esto es si la curva de rendimiento es positiva. ¿Se acuerdan de que eso lo habíamos visto cuando habíamos hablado de la parte macroeconómica y del ciclo? ¿Okay? La curva de rendimiento cuando es plana, que se supone que el bono que recupera rápido, 3 meses, 9 meses, etcétera, etcétera, rinde lo mismo que el bono que recupera tarde en 30 años. ¿Okay? Y bueno, y la otra curva de rendimiento es la invertida, ¿okay? En la cual el bono de corto plazo recupera más rápido, tiene mayor tasa que el bono de largo plazo. En este caso, la curva de rendimiento se invirtió. ¿Okay? Okay, así es como se construyen las curvas de rendimiento. Y ahora para terminar vamos a ver los otros tipos de bonos, ¿no? Fíjense, hay unos bonos
que amortizan capital antes del vencimiento, ¿no? Entonces, esos en inglés se le llama sinking fund, ¿okay? En castellano se llamarían bonos de amortización, ¿okay? Entonces, vamos a suponer que tenemos un bono igualito al primero de los bonos, ¿okay? Pero que en lugar de amortizarse el vencimiento, se amortiza con 5 pagos de capital, ¿okay? Y esos 5 pagos de capital se realizan en los últimos 5 semestres del bono, en el semestre 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Okay? Todo lo demás queda igual. ¿Okay? Entonces, si yo trato de construir el flujo de caja de esto, eso sería de esta manera, ¿no? O sea, yo pago 100 hoy, ¿okay? Y recibo 6 hasta el semestre 5, ¿okay? A partir del semestre 6 yo voy a recibir el 100% en 5 pagos de a 20, ¿no? Entonces, el primer pago de intereses, ¿okay? Sería igualito al 6%, porque hasta ese momento el bono vale 100%. Una vez que a mí me pagan 20, ¿okay? Ya el bono no vale 100%, sino que vale el 20, el 80% de lo que valía, por lo cual la tasa que me van a pagar en el siguiente periodo es 80 por 0,12 por 180 entre 360. Entonces eso es 4,8 dólares, ¿okay? Pero me pagan además 20 de capital, ¿no? Por lo cual ahí el flujo es 24,8. ¿Okay? Una vez que me pagan estos 20, ¿okay? Entonces yo he recibido 40 dólares en pago, lo cual indica que mi bono ahora vale 60, ¿no? Entonces, si yo multiplico el 60 por la tasa del 12% en términos semestral, entonces eso me dice que en el semestre 8 a mí me van a pagar 3,6 dólares de intereses, ¿okay? Pero me van a pagar 20 de capital, ¿no? Por lo cual mi flujo total es 23,6. ¿Okay? Una vez que me pagan estos 20, a mí me quedan 40. ¿Okay? Por lo cual, si yo calculo los intereses al 12% en un semestre sobre la base de 40, entonces yo recibo 2,4 dólares y 20 de capital, por lo cual ahí el flujo es 22,4. Y bueno, y si yo he recibido ya estos 4 pagos, a mí lo que me queda es 20, ¿no? Entonces, si me pagan el 12% de 20 en un semestre, eso significa que me están pagando 1,2 dólares, ¿no? Más los 20 del capital. Entonces, si yo descuento esos valores, me dan estos valores descontados que están aquí, ¿okay? Al 12%, a esa tasa de rendimiento lo vamos a descontar, ¿okay? Y fíjense que exactamente da el mismo 100 que daba en el primer caso, ¿no? Por lo cual el valor presente neto es 0, ¿okay? Lo cual indica que efectivamente 12 es la tasa de rendimiento del vencimiento, ¿okay? Pero fíjense una cosa curiosa, ¿no? Como yo estoy anticipando pagos, ¿okay? Entonces la duración se cae de manera impresionante, ¿no? Porque la otra era 3,9008. Ahora estoy recuperando en 3,7224, ¿no? O sea que estoy recuperando antes del semestre 7, ¿okay? No antes del semestre 8. ¿Okay? Acuérdense, el semestre 7 debía ser 3,5, ¿no? Por lo cual estoy recuperando entre el 6 y el 7, ¿no? ¿Okay? Pero igual está pasando que yo no estoy recuperando de verdad la inversión ahí, ¿no? Porque si yo sumo los 6 de intereses con el 20 que me están pagando, ¿okay? Yo no he recuperado la inversión, ¿no? O sea, 36 más 20 serían 56 y yo pagué 100. O sea que volvemos otra vez al caso de que el promedio me está engañando, ¿no? Pero claro, eso es una recuperación teórica, ¿okay? Que además me va a servir para convertir esto en cero cupón, si yo lo quiero convertir en cero cupón, y para construir la curva de rendimiento, si es que yo quiero meter este bono en la curva de rendimiento. ¿Okay? Como eso me da una duración menor, también el riesgo de precios debe ser menor. ¿Okay? Y bueno, y la razón del por qué es menor es porque me están anticipando pagos de capital. O yo estoy anticipando pagos de capital, por lo cual quien me está prestando esto, ¿okay? Está teniendo menor riesgo de precio, ¿okay? O si yo soy el que lo estoy comprando, yo tengo menor riesgo de precio,
dado que me están anticipando pagos de capital. ¿Okay? Fíjense, el segundo caso de bonos con amortización lo vamos a ver de otra manera, ¿no? Supongamos que tenemos el mismo bono, ese mismo bono que era con precio 100% y que pagaba 12% anual, pero en este caso la recuperación se va a hacer en los semestres 2, 4, 6, 8 y 10. O sea que son 5 recuperaciones iguales y salteadas, ¿okay? A partir del semestre 2. ¿Okay? Entonces, bueno, si yo calculo los flujos de caja, van a ser estos, ¿no? Fíjense que el primero es 6, porque yo tengo 100%. ¿No? El segundo es 26, porque sigo teniendo 6%, 6 de intereses, 20 de capital. Aquí, como me pagaron 20, ya el bono no vale 20, sino que 80, por lo cual aquí recibo el 4,8 de intereses. Y en el siguiente semestre, además de ese 4,8, recibo 20 de capital. Al pagarme eso, al bono le queda el 60%, por lo cual recibo 3,6 de intereses. Y al siguiente semestre recibo, además de esos 3,6, 20 de capital. Y así sucesivamente va amortizándose el valor del bono. Entonces, si yo descuento estos flujos al 12, que es la tasa de rendimiento al vencimiento, y bueno, obviamente es 12 porque el precio es 100, ¿no? Acuérdense que cuando el precio es 100, las tres tasas son iguales. Entonces, bueno, si yo descuento al 12, encuentro que el valor presente es 2, es 100, ¿okay? Por lo cual el valor presente neto es 0, lo cual indica que el cupón es la misma tasa de rendimiento del vencimiento. ¿Okay? Pero fíjense, aquí pasa una cosa, ¿no? Si yo calculo la duración en este caso, la duración me da mucho menor, ¿no? ¿Okay? O sea, me da un poquito después del semestre 5. ¿Okay? O sea, que estoy recuperando mucho más rápido. ¿Okay? Porque me están amortizando también mucho más rápido. ¿Okay? De nuevo, esa duración es teórica, no es real, porque fíjense, al semestre 5 yo habré recuperado 6, 26, 4.8, 24.8 y 3.6. ¿No? ¿Okay? Y esos son 40, 50, 57, casi que 60%. ¿Okay? No he recuperado totalmente la inversión, pero en promedio me da por aquí, ¿no? Un poquito después del semestre. ¿Okay? Y bueno, y fíjense que cuando calculo la duración ajustada, la duración ajustada es todavía menor, ¿okay? Lo cual indica que este bono, además de recuperar más rápido, tiene menos riesgo de precio, ¿no? Entonces, eso en cierta medida les explico a ustedes por qué es que los banqueros, cuando nos prestan, ¿okay? Nos exigen que nosotros paguemos capital desde la primera cuota de interés, ¿okay? Porque ellos quieren disminuir el periodo de recuperación de la inversión teórico y quieren disminuir su riesgo de precio, ¿no? Ellos quieren recuperar lo más rápido posible, ¿okay? Para evitar que nosotros hagamos default. ¿Okay? Esa es la razón de eso, ¿no? Y por supuesto, si este bono fuese de amortizaciones iguales y consecutivas todos los semestres, tendría mucho menos riesgo de precio y recuperaría la inversión teóricamente mucho más rápido. ¿Okay? O sea que es congruente eso con la teoría. ¿Okay? Ok, y el último caso de bono, ¿okay? Es el bono de tasa de interés variable. ¿Okay? En inglés se llaman variables, ¿okay? Y también se llaman floating rate notes, ¿okay? Porque normalmente son notas. ¿Okay? O sea, no, casi siempre cuando se emiten bonos de tasa de interés variable, la gran mayoría son notas. ¿Okay? Eso no quiere decir que un bill, ¿okay? No puede ser floating rate bill, ¿okay? O que un bono no pueda ser floating rate bond. ¿Okay? Por eso es que se usa mucho el término variable. En realidad son bonos de tasa de interés variable, ¿no? Ojo que un bono de tasa de interés variable no es un instrumento de renta variable, sigue siendo un instrumento de renta fija, porque acuérdense que la definición que dimos de instrumento de renta fija es aquel contrato en el cual
yo puedo anticipar los flujos en términos de tiempo, ¿okay? Y a veces, además en términos de tiempo, en términos monetarios. ¿Okay? Entonces, con el solo hecho de que yo tenga periodos similares, ¿okay?, de flujos, ese instrumento queda dentro del ámbito de la renta fija, ¿okay?, aunque su tasa de interés sea variable. ¿Okay? Ya en la clase siguiente vamos a meternos con bonos, con instrumentos de renta variable, y ahí se van a dar cuenta de por qué es la diferencia. ¿Okay? Por ahora vamos a contentarnos con que este bono, ¿okay?, que es de tasa variable, es también un instrumento de renta fija. ¿Okay? Por lo cual creo que la definición que se da a veces en matemática financiera de que las rentas variables están asociadas a las tasas variables es un error garrafal. ¿Okay? Eso no es así. ¿Okay? O sea, cuando el instrumento es de deuda, ¿okay?, normalmente entra dentro de la categoría de bonos, ¿okay?, y por lo cual tiene pagos periódicos, ¿no? ¿Okay? Y el pago se puede prefijar, ¿okay?, y eso hace que yo pueda hacer cálculos ex ante, ¿okay?, y me deja dentro del ámbito de la renta fija. ¿Okay? Entonces, fíjense, en los mercados hay ciertos bonos que son de tasa de interés variable, ¿okay?, y esos recalculan sus cupones de acuerdo a una fórmula que se enuncia en el contrato, ¿no? Entonces, si eso ocurre, ¿okay?, entonces los flujos son indeterminados, ¿okay?, y va a quedar como vamos a ver dentro de un ratito en la lámina que sigue, ¿okay?, donde nosotros vamos a suponer que tenemos un bono de tasa de interés variable con amortización única a vencimiento. O sea, aquí no volvemos otra vez a los bonos de amortización, sino que vamos a hacernos un caso con un bono que paga el capital al vencimiento. Acuérdense que eso lo llamábamos en inglés bullet o balloon, ¿okay? Y bueno, si nosotros calculamos esto, ¿okay?, solamente podemos calcular los intereses del primer semestre, porque sabemos que la tasa es 12. ¿Okay? Entonces, en ese caso, fíjense, el cronograma de pago es este, ¿no? O sea, yo en el momento cero pago 100, ¿ok?, porque el precio que me dieron era 100. El primer semestre yo recibo 6 porque la tasa del cupón es 12, pero yo no sé cuánto va a ser la tasa del segundo cupón, ni la del tercero, ni la del cuarto, ni la del quinto, ni la del sexto, ni la del séptimo, ni la del octavo, ni la del noveno, ni la del décimo. ¿Okay? Por lo cual eso lo pongo como si fuese un interrogante. O sea, no sé cuánto es eso. ¿Cuándo me voy a enterar? Bueno, el contrato dirá, ¿no? El contrato dirá, a usted le vamos a pagar 2 puntos más que la subasta de bonos del Tesoro norteamericano, ¿okay?, una semana antes de que se venza el pago del cupón. Entonces, una semana antes de que se venza, a mí me dicen que la tasa nueva es cualquiera, ¿okay?, igual que una semana antes de la emisión me dijeron que era 12, porque la subasta de los bonos del Tesoro americano me daban 12%. ¿Okay? Entonces, eso significa que normalmente esa fórmula hace que la tasa del cupón se parezca mucho a la tasa de mercado, ¿no? Por lo cual, yo puedo inferir que cada vez que yo me acerco al pago del cupón, o sea, cuando yo esté cerca del semestre 2 y me enuncien la tasa, ¿okay?, esa tasa va a ser la tasa de mercado, ¿no? Y resulta que si la tasa es la tasa de mercado, entonces el precio vuelve a ser 100. ¿Okay? Y este bono tiene esa característica, ¿no?, que cada vez que se acerca el periodo en el cual se recalcula el cupón, ¿okay?, dado que el cupón es una tasa de mercado, ¿okay?, no es una tasa fija que me dijeron al inicio y que no cambia, sino que cada vez se ajusta de acuerdo al mercado, entonces el precio vuelve a ser 100. Y eso tiene una característica, tiene una connotación en los cálculos de esto. Fíjense, yo con este bono no puedo calcular tasa de rendimiento de vencimiento. ¿Okay? Es más, si yo meto eso en la calculadora me dice, no, ya va, esto no tiene lógica. ¿Okay? Si lo meto en Excel, también me dice que esto no tiene lógica. Pues, y el resultado me dice NA. ¿Okay?
No aplica, pues. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo no puedo calcular tasa interna de retorno, por lo cual no puedo calcular duración, ni puedo calcular duración ajustada. ¿Okay? Y quiero que entiendan bien claro que para calcular duración y duración ajustada tengo que tener la tasa interna de retorno. O sea, tengo que tener el rendimiento del vencimiento. No lo puedo hacer con el cupón. ¿Okay? Lo único que yo puedo calcular aquí es la tasa de rendimiento corriente. ¿Okay? Porque yo sé cuánto es el precio que pagué por el bono, ¿okay? Y sé cuánto es el cupón que estoy recibiendo. ¿Okay? Lo cual es lo único que yo puedo calcular con este bono. ¿Okay? Y eso hace que este bono sea un bono de altísima incertidumbre. ¿Okay? Fíjense, no sé cuál es el cupón, no sé cuál es la tasa de rendimiento del vencimiento, no sé cuánto es la duración, no sé cuánto es la duración ajustada. ¿Okay? Pero como el precio debería acercarse a 100 cada semestre, entonces resulta que este bono tiene bajo riesgo de precio. ¿Okay? Es más, curiosamente, este bono debería ser el bono de menor riesgo en el mercado. ¿Okay? Lo cual hace que yo me dé cuenta, ¿okay?, que incertidumbre y riesgo son dos cosas completamente distintas. Y puede ocurrir que un instrumento de alta incertidumbre como este tenga bajo riesgo. ¿Okay? Y que bueno, y los instrumentos que vamos a ver la semana entrante, que son los instrumentos de renta variable, tienen alta incertidumbre y alto riesgo. Entonces, esa dicotomía hace que yo entienda que la incertidumbre y el riesgo son dos cosas completamente distintas. ¿Okay? Bueno, ¿qué podemos concluir en esta clase? ¿No? Primero, que los bonos son contratos a tiempo determinado, ¿okay?, con flujos que pueden ser previsibles en términos de tiempo y a veces momentáneos. ¿Okay? Por lo cual, las tasas variables también son rentas fijas. ¿Okay? Los precios y los rendimientos se mueven siempre en sentido inverso. ¿Okay? Y si los cupones son fijos, nosotros podemos afirmar que cuando el precio es 100, las tres tasas son iguales, que cuando el precio es prima, la tasa del cupón es la mayor. ¿Okay? Cuando el precio es descuento, la tasa del cupón es la menor. ¿Okay? Y bueno, y puedo decir que la duración y la duración ajustada van en sentido directo con el plazo de la maduración y en sentido inverso a la tasa de rendimiento. ¿Okay? Eso es lo que yo puedo concluir con esto. ¿Okay? Entonces, bueno, con eso sí se termina la clase de hoy. ¿Okay? Entonces, si tienen preguntas, con gusto. Hermano, nos quedan como 3 minutos. Sí, profe, una consulta. ¿Puede volver a repetir por qué es que son de bajo riesgo esta clase de bonos? ¿Okay? Porque es que tiene bajo riesgo. Ajá. Fíjate, si todos los semestres la tasa que me van a pagar es la tasa de mercado, entonces el precio debería volver a ser 100 todos los semestres. ¿Okay? Por lo cual, si yo compro este bono a 101, ¿okay?, yo sé que al cierre del semestre va a valer 100. ¿Okay? Y al cierre del siguiente semestre va a valer 100. ¿Okay? Y al cierre del semestre va a valer 100. Y así sucesivamente. ¿Okay? Y por supuesto, el vencimiento va a valer 100. ¿Okay? Entonces, si yo compré al 100, ¿okay?, yo no tendría riesgo, porque yo estoy casi seguro de que en el semestre 5 eso vuelve a ser 100. Bueno, ahí lo vendo, pues. ¿Okay? Y me quedo con los intereses hasta ese día. ¿Okay? Por lo cual, este bono tiene bajo riesgo de precio. El riesgo fundamental de los bonos es el riesgo de precio, el riesgo de la variabilidad del precio. ¿Okay? Pero al mismo tiempo es un bono de altísima incertidumbre, ¿no? Porque fíjate, yo cuando lo construyo no sé cuáles son las tasas de los cupones. ¿Okay? Solamente sé que yo pagué 100, que voy a recibir este cupón, ¿okay?, y que voy a recibir 100 aquí y algún cupón que no sé. ¿Okay? Y eso me impide calcular rendimiento al vencimiento, duración y duración ajustada. ¿Okay? Sin embargo, a pesar de que yo no puedo calcular la duración ajustada, yo estoy seguro
que este instrumento tiene bajo riesgo, ¿okay? Sumada a una alta incertidumbre. Entonces, esa dicotomía, ¿okay? nos deja ya en camino de entender que la incertidumbre y el riesgo son dos cosas completamente distintas. ¿Okay? Es más, eso se termina de ratificar empezando la clase de la semana que viene, que empieza con las rentas variables, porque las rentas variables son de alto riesgo y alto rendimiento, pero ni alta incertidumbre. ¿Okay? Entonces, ahí hay más dicotomía, pues, porque si aquí son contrarios, allá son directos. Entonces, eso nos termina por aclarar que incertidumbre y riesgo son dos cosas completamente distintas. ¿Okay? No sé si eso se explicó. Sí, profe, gracias. Ok, yo en un rato les mando el sitio del video y les mando la presentación y la hoja de cálculo, ¿no? Para que sepan cómo se hicieron los cálculos. ¿Estamos? Y bueno, ya esto se va a cortar. Gracias por estar aquí. Vale, profe, feliz noche, muchas gracias. Cuídense. Que descansen, pues.